Hola, querido canal, ¿cómo estáis todos? Hay un milagro que hace Jesús, lo hace en sábado, por lo que se gana la... Bueno, ya se la tenía ganada, pero refuerza la enemistad que le tenían algunos que dicen no puede ser que transgreda el sábado y esté haciendo milagros, esto no puede venir de Dios. Es la mentalidad, la forma de ver que ellos tenían. Jesús enseñó que hacer bien en sábado era correcto, era lícito. Pero a donde voy a ir a parar es a cuando le preguntan al ciego acerca de Jesús y le argumentan acerca de estas cosas que os estoy comentando. Llamaron dos veces a este hombre para que diera su testimonio y le dijeron, mira, da gracias a Dios, pero este hombre es pecador. O sea, y él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Este momento hace referencia a nuestra creencia personal y a las cosas que vivimos. Las cosas que vivimos son personales, intransferibles e incuestionables, porque son lo que hemos vivido. Podemos interpretarlo de una manera o de otra, eso sería pues para analizar, para estudiar, pero sabemos lo que hemos vivido. Este hombre sabía que era ciego. ¿Quién era Jesús? O lo que había hecho o había dejado de hacer, o si venía de Dios o no venía de Dios, a eso a él le importó poco. Este hombre veía. Es como cuando seguimos un tratamiento natural en lugar del habitual para una enfermedad y nos ponemos bien. Y hay gente que dice, yo no creo en hierbas, por ejemplo, ¿no? O yo no creo en X o Z. Pero la persona se ha puesto bien. Esta es una reacción muy común entre los médicos que a veces pues ellos siguen otra vía y a veces cuando una persona sana pues no entienden. ¿Qué ha hecho? Y cuando la persona les explica lo que ha hecho, pues muchos sanitarios se quedan sorprendidos, no saben qué decir. Y pues dicen, pues bueno, si le ha ido bien, ¿no? No es que luego lo vayan a prescribir, no es que luego vayan a recetar eso, pero esa persona estaba mal y ahora está bien. No saben explicarlo, pero el hecho es cierto. Ocurre, ocurre con esto como con la vida espiritual, ¿no? Yo puedo decirte, para mí Dios existe. Tú puedes decir, pues lo dudo mucho. Pero yo sé lo que es mi vida con Dios, yo sé lo que ha cambiado mi vida con Dios, y yo puedo hablar de hechos concretos, de situaciones tangibles en las que Dios ha intervenido en mi vida, y puedo darte testimonio de unas cuantas cosas que me han pasado. Esta es la fuerza y el poder del cristianismo. No tanto la teoría, sino de verdad la práctica, que es lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido, puedes creértelo o no. Pero como dijo este hombre, mira, yo sé que era ciego y ahora veo. Ahora tú explícalo como te dé la gana. Eh, Ciertamente hay cosas que no tienen una explicación lógica. Cuando hablamos de lo sobrenatural siempre tenemos ahí un interrogante de cosas que no sabemos explicar, pero han ocurrido. Han ocurrido, están ahí. Y hay pruebas de ello. Ocurre que vivimos muchas veces en la ignorancia de otras realidades o de otras situaciones que podrían darse, de otro conocimiento que no tenemos. Y como yo he dicho algunas veces en algún vídeo o algún otro vídeo, le llamamos milagro. Yo creo en los milagros. Soy creyente, creo en los milagros, los he vivido. Pero si me apuras, yo te diré, pues los milagros no existen. Hay ciencia detrás de eso que ha ocurrido, pero es un conocimiento que nosotros no alcanzamos y que no podemos manipular. Pero los hechos están ahí. Es muy interesante porque ¿para qué discutir de sí o no? ¿Para qué enemistarse? ¿Para qué hacer bandos? Cada uno tiene su realidad y su realidad es la que cuenta. Es verdad que hay personas que podrían descubrir o podríais descubrir otra realidad si os aventurarais en el terreno de la fe, que es muy interesante. Conozco personas que se han aventurado en ese terreno y han salido pues como habían entrado. Y otras que han entrado y no han vuelto a salir, porque han comprobado cosas.
¿Cuál es la diferencia? Pues como todo, la intención, la motivación, la capacidad de interpretación de lo que está ocurriendo, porque muchas veces ocurren cosas que esas personas me han contado, han vivido ciertas experiencias que interpretan de otra manera y por lo tanto no lo atribuyen a Dios y salen como han entrado. Para mí las evidencias han estado ahí, para ellos no ha habido ninguna. Ya dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, interpretar la realidad, interpretar lo que nos ocurre siempre es subjetivo, vamos a decirlo de entrada. Pero es lo que tú has vivido. ¿Yo cómo voy a discutir algo que tú has vivido? Lo has vivido y ya está. Hay personas que han experimentado ciertas situaciones, yo os he puesto el ejemplo de la salud, hay muchos más, ¿y quién puede discutir? Pues ni los médicos discuten, simplemente dejan un interrogante y como mucho en un informe ponen remisión de lo que sea, ¿no? Del tumor, de la enfermedad, de cualquier cosa. Es como una curación espontánea que no se puede explicar. Igual que cuando se encuentran algunos objetos con ciertos materiales que no corresponden por datación a la época que se supone eh, en la que deberían ubicarse y aparecen en épocas muy remotas y no tiene ningún sentido. ¿Qué se hace con eso? Ponen un interrogante y lo archivan, simplemente. No se vuelve a hablar de eso. Quiero decir que en muchas cosas hay manipulación. En mi vida, la manipulación es mía. Quiero decir que puedo decirte muchas cosas que me han pasado y tú puedes decir, bueno, me lo cuentas así porque te interesa, exageras aquí, pones un colorcito allá, pones una cuestión estética en otro lado, compones la historia a partir de tu memoria, de lo que has vivido y me dices que Dios existe y que están pasando cosas y tal. Pues sí, es posible, es posible. Pero también es posible, como dice el ciego, yo sé cómo estaba antes, yo sé cómo estoy ahora, yo sé lo que antes me pasaba y yo sé lo que me pasa ahora. Eh, el ciego dijo, ya os lo dije y no escuchasteis. Ya es la segunda vez que lo llama. Versículo 27, capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Para qué lo queréis escuchar otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Lo, lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le ha hablado Dios, en cambio ese no sabemos de dónde es. Y aquel hombre les respondió así, sirva esto como conclusión. Pues en esto está lo chocante. Vosotros no sabéis de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó que uno abriera los ojos de uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, no podría hacer nada. Entonces ya se metieron con él directamente, lo echaron fuera, pero el hombre argumentó muy bien. Lo dejamos ahí, dale una vuelta y descubre si te apetece. Un abrazo.